¿Cómo andan amantes de la filosofía, queridos amigos de Sócrates? Nos encontramos entonces en esta tercera parte del pensamiento socrático, recorriendo este gran filósofo de la filosofía antigua para seguir pensando la realidad y al ser humano en sociedad junto con él. Vayamos entonces nuevamente a nuestras notas de clase para poder comprender algunas cuestiones más en torno a nuestro amigo Sócrates. Veamos lo siguiente, me voy a correr para un costado, así ustedes pueden seguir viendo. Estábamos hablando recién de que Sócrates era un personaje que tenía en cuenta la verdad, que tenía en cuenta el bien, tenía esta postura de mantenerse humilde ante la realidad para que la realidad se manifieste sin intentar controlarla a la manera en que nosotros intentamos desde la técnica moderna. Entonces, podemos sumergirnos ahora sí frente a la actitud de humildad de Sócrates. Sócrates intentaba generar un movimiento en los demás también hacia esa ignorancia para después sí intentar buscar el conocimiento del bien y por lo tanto del saber hacer o del saber obrar. A Sócrates se lo ha acusado históricamente, de hecho en la Apología vuelve a aparecer y en todos los relatos de Platón aparece esta cuestión, un Sócrates que la tiene como clara, que conoce mucho, que sabe manejarse, preguntón, que deja en ridículo a las demás personas, incluso en la Apología lo hace con los propios que tiene ahí delante. Se le va a acusar a Sócrates de ser un gran irónico, ¿no? La ironía socrática. En algún punto esta ironía se va a parecer a lo que nosotros conocemos como ironía, decir algo pero en realidad estar queriendo decir otra cosa, como intentar engañando, ¿no? Estas dos acepciones, como la ironía como un engaño, pero a su vez también como la facultad de decir algo sin terminar de decirlo, porque en realidad se está queriendo decir paralelamente otra cosa, ¿no? A la manera en que se da la verdad, en este darse que se desoculta, pero al mismo tiempo ese desocultarse termina ocultando ese salir desde donde viene ese desocultarse. De alguna manera la ironía tiene esta misma función, la dinámica simbólica tiene esta misma función, la analogía tiene este dinamismo en su modo de manifestarse. En el fondo la ironía, como hablábamos, es la forma de darse cuenta de que uno es un ignorante. La ironía socrática justamente busca esto, preguntar y preguntar a los distintos personajes de su tiempo a fin de que se den cuenta que no son sabios como dicen serlo, sino que en el fondo se mantienen en ignorancia, porque ninguno sabe ni conoce el bien y por lo tanto no conoce cómo deben obrar en la polis. La ironía cumple entonces un papel liberador en Sócrates, en algún sentido redentor, redime, borra las culpas, la culpa del creer saber, cuando en realidad no se sabe nada o no se conoce lo importante que es el bien, el saber vivir. Esto nos habla de que la filosofía se da en un ambiente de libertad. Solo se puede filosofar en un ambiente de libertad. Solo la realidad se puede manifestar en un ambiente de realidad. Solo la realidad se puede pensar en un ambiente de libertad que le permite a la realidad manifestarse. La libertad del ser humano se encuentra, pareciera desvelada, se encuentra libre para y es una libertad trascendental. Después lo veremos seguramente con más detalle cuando tengamos que hablar de pensadores de la modernidad o de la escolástica de la modernidad. La libertad del ser humano parecería desvelarse como condición necesaria del filosofar. Habría más para hablar del tema de la libertad. Nos podría llevar incluso a pensar a la libertad como ese movimiento, ese paradigma desde el cual la persona piensa la realidad al pensarla, lo oculto en ese desocultarse del oculto. ¿Desde dónde se produce ese movimiento de desocultamiento, ¿no?
que incluso hasta nos determina las preguntas que le podemos hacer a la realidad. El ejercicio de la libertad. El ser humano es una persona libre en su condición más esencial. Tiene la libertad desde dónde pararse frente a la realidad para interpretarla. La filosofía podría descubrirse como un preguntarse libre sobre uno mismo, un autopreguntarse en libertad sobre uno mismo y sobre la relación que uno mismo tiene con los demás y cómo se debe comportar uno mismo y uno mismo con respecto a los demás, aceptando en principio lo que está ahí delante, como decíamos, respetando al otro porque el otro es uno que está siendo responsable de la libertad del otro. Han surgido numerosas corrientes críticas dentro del campo de las ciencias sociales, la sociología, la pedagogía, la antropología, la ciencia de la educación en general, si queremos decirlo en un ámbito más amplio que la pedagogía. Nos hablan de una libertad precursora, de una actitud crítica de parte del filósofo. Una crítica que no tiene que ver con solamente intentar destruir a la manera irónica socrática, sino que también nos habla de preguntarnos por los fundamentos y dinamismo de la realidad. Si tenemos que obrar en un determinado cuerpo social, bueno, tenemos que entender que quizás la forma en que estamos obrando y cómo interpretamos nuestra forma de obrar, en realidad está prefijada de antemano. Los fundamentos que estamos siguiendo quizás no son los fundamentos que nos ayudan a ser cada vez más libres, cada vez más humanos y a obrar de la mejor manera posible. Puede ser que se hayan configurado estructuras, que se hayan configurado conocimientos, culturas, que nos lleven a obrar de una manera que no sea la del saber vivir, en términos socráticos. Según entienden algunos estudiosos, Blastos y el otro va a ser Nehamas, dos pensadores justamente que van a decir que Sócrates era invento de Platón y otro que va a decir que no. La ironía socrática comprende cierta referencia al símbolo o al decir analógico, como decíamos antes. En esta ironía, cuando uno que destruye el creer saber acerca de la realidad y por lo tanto hace surgir la humildad, nos permite ver la realidad nos permite ver la realidad tal cual es y de alguna manera nos permite entender que la realidad se puede desocultar de distintas formas, que simplemente hay que ser humilde y dejar que la realidad se manifieste de esa manera. Cuando Sócrates dice que no es maestro de nadie, en realidad está jugando con esta cuestión simbólica de que es maestro en algún sentido, porque de hecho fue maestro de Platón, pero a su vez también no es maestro de la manera en que creen que es un maestro. Es decir, no tiene una doctrina para enseñar. De hecho, se lo acusa de que generalmente hace preguntas, pero que no da respuestas. Por lo tanto, entonces es un maestro, pero no es un maestro de la manera en que se lo acusaba de ser maestro y de enseñar doctrinas falsas acerca de los dioses y de la forma de vivir de la polis. Era una forma de mostrarle a aquellos que se creían sabios, vuelvo a insistir, por eso la actitud de la ironía, de que en realidad no sabían y que en realidad vivían en la ignorancia y que el gran problema no era vivir en la ignorancia, porque la ignorancia es el punto de partida para el conocimiento, sino que se creían que sabían y por lo tanto se ocultaban en ese saber su propia ignorancia, que no les permitía así llegar al verdadero conocimiento. De hecho, algunos hablan de que Sócrates, a pesar de tener como una compulsión por el hablar, por una compulsión por el preguntar, una compulsión por el generar debates, en realidad es el hablar de Sócrates expresaba el gran silencio existencial que él tenía o que él vivía. Frente a aquel que creía que sabía, Sócrates hablaba, pero en realidad su actitud ante la realidad era una actitud de silencio, una actitud de humildad, una actitud de reconocer que podía llegar a saber algo, pero en realidad lo que podía llegar a saber
no era el conocimiento del bien y por lo tanto debía seguir manteniéndose en una actitud de pregunta, de silencio, de autorreflexión, de conocerse a sí mismo en esa sociedad. En algún punto Sócrates se nos manifiesta como un símbolo. Puede ser una cosa pero otra al mismo tiempo. Es decir, es un maestro de una manera, pero no a la manera en que pensaban los griegos que él era un maestro. Es una persona que sabe, pero que también reconoce que ese saber no es el saber absoluto y por lo tanto tiene que seguir manteniéndose una actitud de ignorancia frente a ese saber. Para permitir realmente llegar a que se manifieste la verdad, la aletheia, lo oculto que está oculto justamente de esta realidad. Su técnica se dice que es la mayéutica. Pareciera invitar más a una investigación que enseñar una doctrina, ¿no? Entonces parecería que la técnica socrática, justamente por esta actitud de humildad ante la realidad, que no puede reconocer que sabe de manera absoluta como aquellos que creen que saben y que se creen sabios y que en realidad son ignorantes, pareciera que Sócrates enseña más una técnica de autopreguntarse, una actitud de vida de autorreflexión práctica, es decir, me pregunto para saber cómo obrar, que una doctrina en sí misma definida. No parece que Sócrates esté enseñando una doctrina, sino más bien una actitud de investigación, una actitud científica, pero no a la ciencia como la entendemos nosotros. Ya vamos a hablar de eso más abajo. El arte de la mayéutica se analoga al arte parturiento de su madre o de comadrona de su madre, escultor de su padre. Y se parece en que ayuda a los seres humanos como también el padre ayudaba al mármol a dejar salir la realidad, a dejar salir la figura, o como la naturaleza deja salir determinadas cuestiones, trae ahí adelante nuestro determinadas realidades, desocultando lo que tenía oculto. De alguna manera, con la ironía, llevando a la gente a la ignorancia, permite que entonces se empiece a manifestar o que la persona pueda conocer realmente la realidad. De alguna manera intenta gestar el conocimiento a partir de la ignorancia, que la persona misma pueda llegar a dar a luz al conocimiento. De hecho, en la República de Platón nos habla justamente de cómo Sócrates va llevando a algunos personajes a determinados conocimientos. Los va ayudando a que con preguntas y preguntas y preguntas la misma persona vaya llegando al conocimiento de forma ayudada por las preguntas socráticas. Entonces la mayéutica tiene que ver con esto, con este ir sacando, con este ir desvelándose, dando lugar a que se vaya desvelando la realidad. Esto nos lleva a pensar algo muy interesante para nuestra vida social hoy en día, es que no podemos llegar a ser quien estamos llamados a ser o a obrar como debemos llegar a obrar de forma aislada. Necesitamos siempre el espejo del otro que nos ayude a pensarnos, que nos ayude a pensar la realidad, que nos ayude a aprender a saber vivir. Aprendemos a saber vivir junto con otros, no de forma aislada. El conocimiento personal es fruto de un diálogo con los demás. De alguna manera, Sócrates resalta que el ser humano solo se realiza en un ambiente de solidaridad y de justicia, donde cada uno vive según lo que le corresponde, hace según lo que le corresponde, obra según la moderación de su accionar, de forma justa de alguna manera, aplicando una regla de justicia a su propio accionar. Algo llamativo, y con esto voy a cortar me parece este video, de Sócrates que él deja a sus sucesores es el tema del universal, el problema del universal. ¿Qué es el universal? Básicamente
el universal hay que entenderlo como el concepto. Hay que entenderlo como aquello que comprende algo en general. Por ejemplo, cuando uno dice ser humano, la definición de ser humano sería el universal, que se puede aplicar a todos los seres humanos de toda la historia, del pasado, del presente y del futuro. El universal es el ser humano, entre comillas, el universal, lo que se puede predicar de todo ser humano. Universal viene de catolón, era la palabra griega, donde viene católico también, que significa universal. Totalidad. Él se realiza en sociedad y en la sociedad, en lo plural, encuentra su identidad individual. Una sociedad virtuosa y justa es aquella que favorece la individuación en la universalidad, pero solo desde esta última. Es decir, lo importante en Sócrates, lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos del tema de la ciencia, la universalidad, pero en principio tenemos que aprender que Sócrates nos habla de que vamos a ser realmente quienes tenemos que ser en la comprensión de la totalidad, es decir, en lo grupal, en lo general. Vamos a tener que, analogando el individuo con lo social, de alguna manera, vamos a aprender a saber vivir viviendo junto con otros. Vamos a descubrir quiénes somos, la definición universal de ser humano y cómo debemos vivir en relación con los otros, nunca de manera aislada. El ser humano solo se va a poder encontrar a sí mismo en sociedad, no en cualquier sociedad, sino justamente en una sociedad virtuosa y justa, una sociedad que viva de forma moderada, porque si todos viven de forma moderada, todos viven de forma virtuosa, queriendo saber vivir mejor, cada vez esa sociedad va a vivir mejor y por lo tanto nos va a llevar en la relación con los otros a mejorar nuestro autoconocimiento, el conocimiento del bien y por lo tanto a seguir moderando nuestras acciones. En algún punto Sócrates pregunta y no da respuesta porque lo tiene velado por lo divino. En la apología va a decir que de alguna manera él pregunta y cumple su función porque se lo encargó la divinidad. Ya veremos de qué se trata eso. Pero tenemos que entender que para Sócrates verdad, bien, saber vivir, filosofía, virtud, van a ir totalmente de la mano. Actitud de humildad, mayéutica, todas van a ir, ironía, van a ir todas de la mano. Dejemos acá entonces este video para seguir pensando posteriormente a nuestro gran amigo Sócrates con respecto a uno de los grandes temas que es la episteme y la arete. Pero eso lo haremos en una próxima edición, en un próximo capítulo, en un próximo video acerca de Sócrates.